amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Te Construye. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de tecnología y nos vamos a adentrar un poquito en temas de edificios inteligentes y algo de data centers, de construcción de data centers. Hoy tenemos aquí a un buen amigo, Aníbal Reyes. ¿Cómo estás? Muy bien, Aldo, con mucho gusto de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A la audiencia le quiero platicar un poquito de Aníbal. Tiene bastantes años, para no aquí decir edades, en el tema de la tecnología. Ha pasado por experiencias desde crear una empresa, vender la empresa y regresar al ámbito de la tecnología. Entonces, Aníbal, si nos puedes platicar un poquito de ti, qué estudiaste, dónde estudiaste, algo de tu perfil personal, técnico, para que la audiencia te conozca. Claro, pues bueno, yo soy boliviano, nací en La Paz, Bolivia, y pues por azares del destino llegué a Monterrey, a estudiar al TEC de Monterrey. ¿Por qué llegaste a Monterrey, si puedes saber? Una Bueno, historia así, es una historia un poco pero curiosa. sí, pero... El problema fue una R, Okay. y pues como te cuento la historia, yo estaba en Estados Unidos y pues llegó un momento en el high school que tenía que definir una universidad. Ya en Bolivia me había aceptado la Universidad del TEC de Monterrey, pero yo no estaba seguro ni sabía dónde quedaba. O sea, sí sabía que estaba en México, pero no sabía dónde quedaba. Entonces en Estados Unidos estuve como que revisando toda la biblioteca, toda la información que había de Monterrey, pero pues la mayoría de los libros decían Monterrey con una R. Con una R. Con una R. Y el lugar se me hizo fantástico, sí. El mar, los, Ya me imagino. las ballenas y todo. Entonces dije, no, pues de ahí soy. Y entonces pues así fue como llegué a Monterrey. Lamentablemente pues no hubo ballenas ni nada de eso, pero pues dije, no, ya, aquí me quedo. O sea, te salió el nombre de Monterrey, California, y te viniste para acá. Sí, bueno, los libros no decían exactamente California, pero pues decían Monterrey, y Monterrey. yo la verdad me iba más por las fotos que por el contenido. Entonces, Pero bueno, creo que te fue mejor acá. Hiciste familia y fue claro, sí, algo, mis algo... hijas, sí, muy padre. Y bueno, estudié electrónica porque pues me gusta mucho la música, y pues cuando se descomponía, ahora sí que el estéreo, componentes, las bocinas, pues ahí le buscaba cómo arreglarlo, y normalmente las arreglaba. Entonces dije, pues de repente pues mi habilidad es pues esta de la electrónica. Entonces pues Desde niño, de adolescente. eso de adolescente, sí. Entonces pues me metí a la carrera de electrónica y comunicaciones. Ok, en el TEC. Y ahí conociste a tu esposa, lo que platicando, y Sí. de ahí una idea, puedes platicar un poquito, porque ahí nació esa parte del emprendimiento, ¿sí? Es lo que tengo un poquito ahí de contexto, ¿verdad? Y ahí fueron avanzando y creciendo. ¿Se puede platicar un poquito de esa experiencia? Sí, bueno, mi esposa, ella siempre ha sido emprendedora desde niña, así como a mí me gustaba descomponer y arreglar los estéreos y las bocinas y todo eso. A ella le encantaba estar, según esto, haciendo negocio con lo que sea. Si había que vender taquitos de barro, los vendía, y siempre estar moviéndose a ver dónde hay una oportunidad que se vende. Entonces, pues ella desde pues saliendo de la universidad, pues se pone a ver diferentes oportunidades. Yo en ese tiempo pues entro a trabajar a una compañía americana que se llamaba Nixter, y, y empiezo a especializarme más en la parte de telecomunicaciones. Me fascina, o me fascinaba lo de telecomunicaciones, porque se me hacía increíble. Hoy pues lo vemos todos los días, pero el poder hablar o poder ver a una persona que está en otra parte del mundo, se me hacía así fantástico, ¿no? Y más que nada porque yo estaba lejos de mi casa y todo. Entonces hacer una llamada telefónica era todo un martirio y costoso. Entonces pues las telecomunicaciones como que resolvían todos esos problemas. Entonces pues yo entro a trabajar a esta compañía, y luego me dice mi esposa, oye, pues es que tengo un proyecto y necesito tu ayuda. Le digo, bueno, pero no te puedo ayudar mucho tiempo, nomás te puedo ayudar 3 meses, y
ya, porque pues no creo que nos vayamos a llevar bien en el trabajo. El día a día. Al día a día. Bueno, pues así fueron, pues le empecé a ayudar y pues no fueron 3 meses, sino más meses y más años y después de casi 25 años, pues ya se tuvo que vender la empresa, entonces pues ahí terminó mi periodo de ayuda ahí con Marianela. 25 años de ayuda, entonces 25 años, sí. Y platícanos un poquito de esa experiencia, porque no a mucha gente le tienes oportunidad de vender una empresa, porque, o sea, es un paso que a veces todos los emprendedores quieren dar. Y en ese momento, ¿cómo se sintieron? Y luego, después, ¿qué hicieron? Porque yo conozco mucha gente que dice, no, pues yo quiero salir y vender y ya no quiero hacer nada. Y luego ahorita yo los veo a ustedes y los veo, no sé si igual de ocupados o más ocupados ahorita, para arriba y para abajo, van y vienen y viajan. Entonces, esa transición de vender a hacer algo, o no sé si descansaron y luego regresaron a emprender, si nos puede platicar un poquito, porque pues no nada más es vender la empresa, ya no se van a la mecedora, ¿verdad? Se fueron a estudiar, a crecer. Entonces, platícanos un poquito de esas épocas. Pues fíjate que sí se da eso que mencionas, pero ya dependerá mucho tal vez de la edad y de las ganas de cada quien, ¿verdad? La realidad es que cuando decidimos vender la empresa fue una decisión así como que, pues normalmente cuando creas una empresa desde cero, pues la quieres como si fuera otro hijo, o sea, desapegarte de la empresa es bien complicado. Pero por ahí tuvimos en el IPADE unas pláticas de capital privado, había un diplomado que se llama ADCAP, el día de hoy continúa, y ahí veíamos los fondos de inversión que compraban y vendían empresas como si fueran coches, o sea, casi en la misma mecánica que coches o casas, y entonces me llamó mucho la atención a mi esposa también, y pues un día mi esposa me dice, oye, pues quiero que me compres una bolsa. Quiero una bolsa, me dice. Y yo, ay, bueno, pues normalmente no me había pedido una bolsa, pero pues tratando de ver así opciones de qué marca o de qué color y eso, y me dice, no, pues yo lo que quiero es la bolsa de valores. Entonces, Okay. pues, híjole, pues bueno, pues vamos viendo cómo se hace eso, ¿no? Entonces lo que estaba buscando ella era, pues, ahora sí que entrar a ese mundo que en teoría es de las grandes ligas, pero pues la realidad es que las bolsas en varios países pues también permite que empresas medianas puedan participar, y es muy importante que participen porque pues ahí los fondeos son mucho más económicos que los bancos, o sea, hay muchas ventajas, pero también hay muchas responsabilidades, y en específico en México, donde pues hay demasiada regulación y es un buen trabajo estar al día en la bolsa. Entonces, pues lo que decidimos pues fue asociarnos o vender parte de la empresa a un fondo de capital privado. Y el fondo no es que cotizaba en bolsa, pero sí estaba listado en bolsa porque era un SECADE. Y entonces así fue como empezamos con este proceso, y finalmente pues nosotros ya nos salimos y ellos se quedan con la empresa, que al día de hoy siguen ahí manejando la empresa. Compraron otra empresa en Estados Unidos y la aliaron, y bueno, tienen creo ya más operación en Estados Unidos que en México al día de hoy. Pero pues bueno, entonces dijimos, ¿y ahora qué sigue? Entonces pues vamos viendo otras empresas a ver qué podemos crear, no más que teníamos una situación de no competencia, porque cuando vendes una empresa normalmente son 5 años que no tienes que competir. Después de esos 5 años, pues empezamos a crear otras diferentes empresas. Órale. Ok, entonces, ¿y cuánto tiempo estuvieron ahí entre creando hasta que llegaron ahorita una de las empresas que tienen es el tema de edificios inteligentes? Sí. ¿Cómo salió el tema del edificio inteligente? Porque primero, ¿desde dónde encontraron una oportunidad en eso? Sí, el edificio inteligente nace así. Muchas veces cuando tienes una idea de una empresa o de un negocio, al final no haces lo que estabas pensando que ibas a hacer,
si no vas pivoteando y vas como que encontrando el camino y como que cambiando de gustos y viendo también la sensibilidad del mercado, la sensibilidad también financiera y te vas acomodando al lugarcito que quieras. Entonces, aquí pasó algo similar. La realidad es que el objetivo es la sustentabilidad. Okay. ¿Y por qué la sustentabilidad? Porque pues tomamos una maestría de administración de energía y pues nos impresionó bastante el tema de la temperatura del planeta, o sea, hacia dónde vamos como planeta. Entonces, resultaba que la carga más fuerte que había pues la energía es un componente pues fuerte en la huella de carbón y los que más generan consumo energético, el 40% son los edificios. Y 40%. 40% del consumo total de energía es por los edificios. Wow, ok. Bueno, considerando sí. que también hay mucha gente en los edificios, sí, ¿verdad? Claro, sí. Pero sí, o sea, uno pensaría, oye, pues es una planta, es General Motors, pues el 40% sí viene de los edificios. Hoy también otro de los factores que está siendo muy importante en esto de consumo, pues son los centros de datos. Okay. Que al final los centros de datos agarran datos, como es su nombre, le pones energía y generan pues algún nuevo dato o alguna inteligencia artificial o algún beneficio ahí adicional, ¿no? Y ese consumo de energía también es muy importante. Si nos vamos un poquito al tema del edificio inteligente, o sea, sí. Si a cualquier persona o si me dices un edificio inteligente, pues uno lo primero que piensa es que prende los focos o no hay gente y se apagan con un sensor y creo que es la parte más como que lo que se nos viene a la mente, pero es un concepto todavía mucho más grande y mucho más estratégico. Sí. Si nos puedes platicar un poquito, o sea, dentro del edificio inteligente, ¿qué es lo que controlas o qué es lo que mides? Porque ven temas de dashboards para ver pues, los consumos de energía, dónde están esos consumos, cómo los pueden reducir o apagar. Hay tema de climas, de cristales. Es un entorno completamente diferente, nada más de apagar y prender focos o apagadores. Si nos puedes platicar un poquito para que la gente entienda todo lo que conlleva un edificio inteligente para que ayude en ese tema del 40%. Y luego ya nos brincamos al tema del dueño del edificio, porque a ver si le da un retorno de inversión, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque, bueno, lo de edificio inteligente tiene muchos años o décadas de estar manejándose, pero cuando tú empiezas a preguntarle a 10 personas qué para él es un edificio inteligente, cada quien te va a dar una respuesta diferente. Entonces, sí hay una concepción de edificio inteligente, pero vamos a decir muy particular de cada quien. Entonces fue ahí cuando nos metimos a ver cómo estandarizamos ese tema. Y por ahí nos encontramos a una organización justamente que se dedica a hacer estándares de seguridad, que es UL, Underwriters Laboratories, y ellos acababan de sacar una certificación para edificios que se llama UL Spire, SPIRE, y ahí ellos empiezan definiendo el concepto de lo que es el edificio inteligente, y lo que dice más o menos es un lugar que te va a dar beneficios de seguridad, comodidad, utilizando tecnología. Ese es su principal lema, pero también adicional que esté dentro de un entorno de sustentabilidad. Y ahí viene la parte, pues ahí crítica, porque fíjate que también es muy importante el tiempo de vida de los edificios, ¿no? Okay. En algún momento, pues vamos a decir que construir edificios era pues lo mejor y que se construyeran la mayor cantidad de edificios posibles. Y viendo la cantidad de huella de carbón, o sea, también hay un componente de huella de carbón importante en los edificios, del cemento, el acero que vas a utilizar en el edificio y todo eso, resultaba que era más práctico desde la perspectiva de huella de carbón agarrar un edificio viejo, un cascarón, y vamos a decir que
No, demolerlo, reactivarlo, o sea, es decir, Overhaul, todo, sí. le dicen, tiene una palabrita, pero vamos a decir que es rehabilitarlo. Rehabilitar el edificio. Okay. Y en esa rehabilitación, pues la tecnología jugaba un papel importante. Con eso tú eliminabas un factor de carbón que lo tienes que cargar. A veces las constructoras, los desarrolladores no lo ven, pero ya hay países como en Inglaterra donde cuando vas a pedir un permiso de construcción, si te dicen, oye, ¿y la huella de carbón en 100 años? Cuando se demuele el edificio, ¿cuál es la huella de carbón que vas a tener? ¿Qué vas a hacer con el material que se demolió? ¿Dónde lo vamos a tirar? ¿Cómo lo vamos a reciclar? Y todo eso. Entonces, ese factor ya lo vas eliminando y con la tecnología te ayuda a que pues, los diferentes sistemas operen adecuadamente para que pues haya el mayor ahorro de energía posible, puedas también las condiciones de las personas ser las mejores para que lo puedan habitar. Pero lo que me sorprendió más de todo eso, y que no es un punto tecnológico, es de que un edificio inteligente tiene que estar con procesos, tiene que tener sus planes de trabajo, sus procesos. Entonces, nomás es de diseñarlo, conectarlo, configurarlo y prenderlo y ahí nos vemos. No. Ok, y cuando es un proceso, si nos puedes platicar qué es un proceso, o sea, interno, ¿qué sería? Es definir tus objetivos. Okay. Tus objetivos no nada más de largo plazo, sino financieros, que es lo que ven siempre, ¿no? Tus objetivos. Vamos a decir en iluminación. Oye, pues es que la iluminación necesito que para los usuarios esté en tales lux. De iluminación, Luxes y que pueda ser circadiano, es decir, que la iluminación se comporte como se comporta el atardecer, el amanecer. Que se vaya modulando de acuerdo, para que no se canse la gente. Para que la gente no se canse. Entonces, ahí entra el confort de la gente y la seguridad de la gente. Confort, o sea, ya va dentro de tus objetivos, ¿no? Entonces, primero es definir todo ese tema, cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, los procesos que vas a hacer, tus KPIs. Y entonces, ahora sí, vamos al lado de tecnología. Entonces, muchas veces estos documentos, estos planes de trabajo, no los hacen ni los constructores ni los ingenieros. Los hacen gente pues, que está muy enfocada a la parte de sustentabilidad, a la parte de confort, o sea, como que varias otras áreas que están participando en lograr o en definir esos objetivos, ¿no? Ok, entonces es el tema de la iluminación, es el tema... El tipo de refrigeración o hasta calefacción, depende de las zonas donde construyen los edificios, el tipo de gas, imagino que el material de los cristales para la eficiencia energética también es importante, ese tipo de material. Ese es buen punto el que tocas porque vamos a decir, hay otras series de certificaciones en el mercado que son muy utilizadas para lo que son los edificios sustentables y que pueden también ver cuestiones de inteligencia, si lo queremos ver así. O sea, una de las certificaciones más conocidas es la de LEED. Hay otra que es EDGE. Entonces, estas certificaciones que están muy enfocadas a que los materiales que usas, los procesos de construcción que usas sean sustentables, que tengan el menor huella de carbono posible, son solo para la etapa de la construcción. Okay. Y realmente el efecto más fuerte que tiene un edificio a nivel planeta y todo esto que hablamos es en su vida útil, en la operación. Mantenimiento y todo este tipo de cosas. Mantenimiento y todo eso. Entonces, lo que sucede es que llegamos a este punto, decimos, este certificado ya lo construí, vámonos. Y lo que pasa después, quién sabe. No me importa, ya que le toca el problema a otro. Y ahí es donde perdemos la conexión. Okay. Entonces, UL lo que trató de hacer es agarro de donde, o sea, sí defino en la construcción lo que va a hacer, pero también en estos procesos y estas políticas, cómo va a operar durante esos 100 años o los años que vaya a tener el edificio. Y eso hace un cambio total. O sea, ahí tienes que ver por sistemas que están trabajando constantemente y en la adquisición de datos. Y ahí es donde ya entra más la parte de la inteligencia, que lo construiste y que las luces se apagan y se prendan cuando tú quieres, qué padre, pero ya en la operación que se comporten de acuerdo si hay gente, no hay gente, que
que si son niños, que si estás leyendo, que si vas a descansar, entonces ya es un tema ya más completo. Entonces, esa parte que ustedes hacen es la parte de la parte del diseño. Ustedes acompañan el proyecto de la parte del diseño hasta la parte ya de los indicadores, KPIs y procesos de operación. Fíjate que en nuestro caso lo que actualmente estamos haciendo es ayudar a los desarrolladores, a las constructoras, a como que armar el esquema de qué es lo que el equipo que tienen que tener primero para luego operar el edificio inteligente o en un momento hasta los ingenieros que tengan que involucrarse en la construcción. Entonces los ayudamos, los acompañamos con eso, les definimos los objetivos. Dentro de las diferentes áreas hay 6 áreas principales. Muchas veces ellos hacen sus propias contrataciones, una vez definido, vamos a decir, sus especificaciones con lo que estamos platicando, ya van con alguien y le dicen, oye, pues cotízame tal cosa, qué precio es. Ya ellos toman esa negociación. En base a un marco técnico, ¿verdad? A un marco técnico, sí, que lo trabajamos en conjunto, y tal vez si hay alguna duda, pues lo consultan con nosotros. Oye, pues tal equipo o esto será el apropiado a esto, pues, y ya lo revisamos con ellos, ¿no? Entonces no estamos metidos tanto en la parte de vamos a decir, de la construcción propia, más en la consultoría. O sea, se puede decir que la parte estratégica del proyecto, o sea, de la consultoría estratégica, pero que el proyecto, el constructor, o sea, o el desarrollador tenga todas las bases técnicas y que vaya avanzando y que se cumple el objetivo de la norma, me imagino que del UL, ¿verdad? Para que le dé el check y ya es un edificio inteligente. Ahora, una pregunta creo que importante, no sé si complicada, o sea, comprometedora, pero es, a veces estos son temas financieros, el tema de las construcciones, los desarrolladores. Sí, claro. Se paga la inversión, porque no es lo mismo un equipo, una lámpara que no se cambia, que no se regula, no es dimeable, contra una normal de batalla. Al final, para el desarrollador, obtiene un beneficio en algo, aparte, digo, de la huella del carbón y el futuro, esas cosas, pero un beneficio financiero, de branding, de marca, posicionamiento. Creo que el beneficio más importante, puede haber otros ya dependiendo de la especialidad del desarrollador, pero el beneficio clave, yo creo que en esta parte, es que si ellos presentan para inversión un proyecto que es sustentable, que es un edificio inteligente, que disminuye la huella de carbón, que es eficiente en todas sus áreas, ellos van a obtener tasas de interés muy, muy bajas que le van a permitir desarrollar el proyecto cómodamente. Okay. Ahí hablamos no estamos hablando tal vez de los créditos típicos, estamos hablando de créditos institucionales. Es más, si llegan a utilizar, pues, qué tecnología, no sé, alemana, qué tecnología noruega y demás, cada uno de esos países apoyan a este tipo de proyectos y pueden financiarlos con tasas muy preferentes. ¿Son los famosos bonos de carbón, te dicen? No, eso ya es aparte. Eso es otro beneficio adicional. Es con el simple hecho de decir, yo tengo un proyecto verde, si lo quieres ver, sustentable. Okay. Entonces, ya con el hecho de que sea un proyecto verde sustentable, pueden accesar líneas de crédito especializadas en esto. Oye, y el tema de regulaciones, ahorita hablabas de Inglaterra, imagino que en Europa, pues bueno, yo siempre digo que nos llevan 100 años en todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué tan probable ves que en los siguientes, no sé, 5 o 10 años se vaya adoptando en regulaciones ya pues, de gobierno? O sea, esta parte de, no que sea obligatorio, pero pues que nos vayan orillando a todo esto de lo sustentable en los edificios. Sí hay algunas, si hay, no las conocemos mucho, es decir, estoy hablando en general. En Ciudad de México en particular, creo que son los que más avanzados están en este tema. Y sí, ya piden para otorgar permisos, para revisiones, ya temas de sustentabilidad muy precisos. Aquí todavía nos falta un poco, pero yo creo que vamos a ir llegando a esa misma línea.
Y ahora en tema de oportunidad de negocio, pues lógicamente hay más volumen de hacer, por ejemplo, casas que hacer edificios, ¿verdad? Pero si te vas a un edificio de departamentos, pues para concentrar a la gente, no sé, en el centro, en ciertas zonas, también podría ser un beneficio para el desarrollador que esté esta certificación y que Sí. las nuevas generaciones pues ya ven ese tipo de cosas, ya, o sea, el cuidar el planeta. ¿Crees que sea un beneficio también para ellos a los que están desarrollando departamentos, puede ser? Hay dos casos ahí interesantes. Uno es el caso cuando haces desarrollo, por ejemplo, de oficinas y tú entras en este tipo de filosofía de tratar de realizar edificios sustentables, verdes, eficientes. Em, entonces, ese valor que estás dando, quien lo va a adquirir normalmente es una empresa, posiblemente si es mexicana, que cotiza en la bolsa, que sea financiera, internacional, pues la mayoría de las empresas internacionales, porque todas estas organizaciones, todos los trimestres, así como reportan sus estados financieros, reportan sus resultados de sustentabilidad. Y en México ya tenemos eso por ley, que es la famosa NIS 1 y NIS 2, que son las normas de información sustentable. Okay. Entonces, cuando llega no sé, voy a dar un nombre general, un John Deere a buscar oficinas y encuentra dos edificios, uno barato, el otro nada barato, pero que tiene todos los temas de sustentabilidad, entonces dice, con este no voy a cumplir. Entonces, por más que el precio sea barato, no cumple. Y por eso ahí es donde ganan la inversión. Ok. Si me puedes platicar un poquito de tecnologías, las que más se usan en un edificio para, o sea, no el nice to have, o sea, el completo, sí, lo básico para que el edificio sea sustentable, ¿qué tipo de tecnologías me refiero? No sé, o sea, bueno, climas o iluminación, que sea lo básico para que cumplan. Ya después mejor le pueden poner moños, pero no sé si aplica esa parte, de que este es lo mínimo que ocupas para poder darle un check. Desde la parte, vamos a decir, de eficiencia energética, viéndolo desde esa perspectiva, el, el sistema que más consume energía pues es el aire acondicionado, y más en zonas como las que estamos, Monterrey. Entonces, el que tú puedas no solamente haber seleccionado un sistema de aire acondicionado eficiente para tus necesidades, no sé si son oficinas o si son departamentos, que sean estos de bombas de calor enfriados por agua, que es la tecnología tal vez de las más eficientes, es el que puedas tener un buen control. ¿Cuántas veces vamos a oficinas o estamos en áreas públicas o nos estamos congelando o nos estamos muriendo de calor? A veces no hay ni gente y está todo el sistema prendido. Entonces, ese tipo de situaciones, poderlas evitar. Entonces, sería poder automatizar como primer paso los sistemas de aire acondicionado. El segundo punto de consumo de energía es la iluminación. Entonces también en la parte de iluminación poder tener algún tipo de control sobre la iluminación, que se apaguen solas. Hay edificios, y nos consta esto, de que algunos edificios en Monterrey tienen una persona dedicada todas las tardes, noches, va y apaga las luces. Manuel. Y a Manuel. Sí. Y va y desconecta las cafeteras o lo que tengan conectado ahí en los contactos eléctricos. Entonces, pues, digo, todo eso lo puedes llegar a automatizar. Y ya más adelante, pues, otro tema que yo creo que poco a poco va a ser importante y también tiene que ver con el aire acondicionado, pero ya desde otra perspectiva, es la calidad del aire. Okay. Y más en la situación que estamos en Monterrey, el poder tener un control de la calidad de aire, poderla medir y saber si vas a poder inyectar aire del exterior o no vas a poder inyectar aire del exterior. Esto también, pues para temas como el que vivimos con la época de COVID, es sumamente importante para que las partículas orgánicas puedan no estar presentes en el ambiente. Entonces, pues es otro de los puntos así principales
pero la verdad es que hay muchos más, pero diríamos los más importantes. Son los básicos. Oye, un paréntesis, ahorita que dijiste lo de los ductos y las partículas, tengo un amigo que se dedica a hacer limpieza de ductos. Sí. Y en Estados Unidos, hasta en las casas, no voy a decir que es regla, pero lo hacen por limpieza, ¿verdad? Aquí no es muy común, ¿verdad? O sea, los ductos se quedan así, pues años con el mugrero, y en esta parte de la norma no entra ese control de limpiar, de mantener esos ductos, no es parte de... No lo ves como limpieza, sino lo que haces es pones tus, vamos a decir, KPIs de acuerdo a las partículas tal vez que se puedan encontrar por no tener limpio el ducto, ¿no? Entonces pones una cuota, vamos a decir, de lo que aceptas como partículas para ese caso. Y sí, cada vez hay tecnología nueva para eso, te venden inclusive estos luces de rayo de luz ultravioleta para matar bacterias y los filtros HEPA con algún tipo de también de bactericida, y hay otras cositas ahí que venden, pero pues ya son como acciones que debas de tomar. Lo importante es que lo puedas medir primero para que sepas cuándo tomar la acción. Oye, ahorita que decías de las automatizaciones, por ejemplo, de los climas, depende de las temperaturas, exteriores, interiores, iluminación, pues es una automatización muy convencional, o sea, por horario, por timer o por un sensor, entra o sale, ¿verdad? O sea, son las automatizaciones de siempre, ¿verdad? Ahorita ya con la inteligencia ya hablabas de datos, hablabas de recolectar datos y dashboards, un montón de cosas. Ahorita ya en estos edificios ya la inteligencia artificial está empezando a ser protagonista en aprender el día a día del edificio para empezar a, no sé, a tomar decisiones. O sea, la gente se va a asustar por eso, no lo piensan en Terminator, ¿verdad? Pero en aprender y en dar una recomendación. Oye, ya se viene esta época del año, se viene un día festivo, no sé. ¿Ya has visto ya esa parte de que los lenguajes vayan aprendiendo de los datos? Hay el plan de lo que se llama el Digital Twin, que ese es muy interesante, que yo creo que es como una etapa previa al poder llegar a implementar ahora sí, utilizar inteligencia artificial para la automatización de un edificio. En el Digital Twin tú tienes, pues así como dice, su gemelo digital del edificio, o sea, todos los equipos que están en el edificio están representados virtualmente. Entonces tú puedes llegar a operar virtualmente, ir viendo qué sucede, ¿no? Estar, vamos a decir, poniéndole una temperatura exterior de 50 grados en Monterrey, y ahora cómo está funcionando el aire acondicionado, qué está pasando. Y sí es bien interesante porque hace poco nos enteramos ahí que en toda la Riviera Maya hubo una situación crítica con los chillers porque llegó la temperatura con muy baja humedad, bastante alta, y los chillers empezaron a tronar como palomitas. Okay. En la mayoría, bueno, no la mayoría, pero en varios hoteles de la Riviera Maya. Entonces, ese tipo de situaciones las pudieses modelar en Digital Twin. Ya que tengas tu Digital Twin, lo hayas probado, lo hayas analizado bien, y la información que saques ahí, pues ya la puedas ahora sí que alimentar o que te sirva ya entrenada, te sirva para el monitoreo del edificio. Pero empezar a probar con un edificio y directo inteligencia artificial sí se me hace algo que todavía falta crítico. Un poquito de tiempo. O no sé si sea el proceso adecuado, ideal para hacerlo así directo. Entonces sería que esté el Digital Twin y que esté aprendiendo, que esté haciendo modelos y sí, que te esté dando recomendaciones, y que el humano al final tome la decisión en base a escenarios que le dé el gemelo, ¿verdad? Exacto. Cuando hay una cuestión crítica, posiblemente sea lo mejor que al día de hoy así sea. Ok, perfecto. Bueno, creo que nos queda completamente claro el tema de un edificio inteligente, el beneficio de un edificio inteligente. Y ahorita me quiero brincar un poquito. Hablabas también del consumo de energía de los edificios, pero también de los centros de datos. Sí. Y ustedes están también en ese nicho del centro de datos. Entonces ahorita lo que veo que tienen un patrón de
en el entorno de la energía, pero con la tecnología. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita con el tema de los centros de datos? Si nos puedes platicar un poquito también. Sí, fíjate que pues se han vuelto muy relevantes los centros de datos por la cantidad de información que estamos manejando y más ahora que estamos en estos inicios de la inteligencia artificial. Y resulta que pues los equipos que manejan la inteligencia artificial, los sistemas de procesamiento son los GPUs, ¿no? las que eran tarjetas gráficas anteriormente. Entonces, estos equipos consumen mucha energía. Y se han tratado de compactar y han disminuido, pero en total son cantidades de energía que no habíamos visto nunca. Entonces, como se diseñaban los centros de datos hasta el día de hoy, es una ecuación muy diferente como deben de ser los centros de datos de inteligencia artificial, que para separar el nombre les dicen fábricas de inteligencia artificial. Fábricas de inteligencia artificial, ok. Así es como NVIDIA trató de definir lo que es la tendencia que ellos están hoy controlando frente a los centros de datos tradicionales, porque las tecnologías de los centros de datos tradicionales, muchas ya no aplican para los equipos de inteligencia artificial. Y más que nada es por el consumo eléctrico. O sea, no aplica nada, o sea, ni la carga que tenían, o sea, el que tenía un centro de datos, pues no sirve para nada, ¿verdad? Es que imagínate, antes, vamos a decir, de los tal vez más viejitos centros de datos, todo un gabinete, todo un rack de equipos te podía consumir tal vez unos 5 kilowatts, que sería lo que se espera consuma una casa pequeña promedio aquí en Monterrey, 5 kilowatts de capacidad. Los racks de NVIDIA, la generación que está actual en el mercado, consume 150 kilowatts en un solo rack. En un solo espacio, 150 kilowatts, que pues eso significa muchas casas del tamaño que quieras, son muchas casas. Y el plan que tienen para el 2027 es que ese mismo gabinete pudiese llegar a consumir hasta 600 kilowatts. Más. Ok. Más. O sea, porque va a procesar más datos más rápido. Va a procesar más, sí. Aquí la gráfica sí es, ahorita pensamos que había una ley, ¿no? Que con el tiempo el procesador... de Moore, la ley de Moore. Ahora hay otra nueva ley para los centros... Otro señor para la inteligencia artificial. que más o menos dice eso, pero todavía más exponencial y con el consumo de energía incluido. Entonces, pues... es cuando como manejas la energía para 5 es muy diferente que la manejas para 150, ¿no? Sí. Como manejas el enfriamiento, el aire acondicionado para 5 kilowatts es muy diferente para 150. Entonces en 150 kilowatts ya no puedes hablar de aire para enfriar, tienes que poner un sistema de agua directo hacia el chip. Y son chiller, con un chiller puedes poner un chiller afuera, pero ya no es el concepto. Antes entrabas a un centro de datos y necesitabas ponerte una chamarra, un suéter, que te hacía frío. Hoy en día, pues tienes que estar, aunque sea en el Polo Norte, entras a los nuevos centros de datos, fábricas de inteligencia artificial, y entras con manga corta, porque si no te vas a cocinar. O sea, las temperaturas que operan hoy en día estos equipos son mucho más altas que antes. Entonces, pueden operar fácilmente 35 grados. 40 grados pueden estar operando. Fíjate que tenemos un cliente que fabrica chillers aquí en Monterrey y desde hace unos años se hizo un boom, y no voy a decir marcas, pero empezó a crecer. Hacen chillers, pero le meten tiene un diseño que lo mandan al norte, o sea, del mundo, y no se congela. O sea, la parte del diseño, entonces, pues va para todos los data centers, entonces, pues, creo que hay un nicho ahí en esa parte, y pues sí. Con salió lo de la inteligencia de 3 años, pues no han dejado de crecer y crecer. Entonces, el sistema de enfriamiento va a ser diferente, y ustedes en esa parte en que están también o sea, están construyendo los centros de datos, están en el tema de la energía. ¿Se nos puede platicar un poquito para aprender eso? Sí, el proyecto es completo. Estamos ahorita desarrollando estas fábricas de inteligencia artificial y pues es toda la especificación necesaria para poder soportar no solo los equipos actuales de inteligencia artificial, sino los que vienen a futuro.
Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos es el manejo de las altas capacidades de energía que se requieren, especialmente la corriente, es todo un tema. Entonces, ahí pues estamos pues trabajando con empresas también innovadoras, porque pues es bastante nuevo esto para todos, en ya no utilizar corriente alterna. ¿Directa? Utilizar la corriente directa. Ya la tecnología ha avanzado bastante por ese lado, y el de utilizar 800 volts, pero corriente directa, se nos hace muy, muy práctico en este esquema. ¿Como metro? O sea, un metro es con corriente directa, ¿no? Creo que así funciona, ¿no? No estoy seguro. Creo que algo así. Ok, entonces le van a meter corriente directa para que la energía esté no tan alta, o sea, que no consuma tanto. Uno, para que no haya, sea más eficiente el consumo, porque ya las fases de conversión son menos, es decir, los equipos los servidores y todo esto al final operan con corriente continua. Un GPU es 48 volts de corriente continua. Y luego tú traes corriente alterna y la metes a un UPS, entonces la cambias a corriente directa para ponerlo a las baterías. De las baterías luego salen y es corriente directa que la tienes que cambiar a corriente alterna. Y estás cambiando alterna directa todo el tiempo. Y en cada paso se te puede ir un 15% de eficiencia. Entonces, pues al final estás perdiendo mucha energía en todo este proceso de transformación. Y el otro detallito es, tal vez no se ve mucho con las corriente alterna en una casa, pero cuando los electrones van y vienen, porque es alterno, son negativos y positivos, negativos y positivos, eso ocasiona calor, el cable se calienta. Y en corriente directa no tienes ese problema. No tienes el problema de acoplamiento, no tienes el problema de que la fase coincide con otra fase, que si es trifásico estén desfasados pues los 120 grados, ya no tienes problema de nada de eso, ¿verdad? Entonces te simplifica muchas cosas. ¿Y sería desde la generación? ¿Estar desde la parte de la generación o llegar al centro de datos y ahí transformar la distribución? Sí. Sí, en la parte ya de, vamos a decir, de utilitaria, sí está usando CFE corriente continua, pero para circuitos nuevos de interconexión de las diferentes redes eléctricas con Estados Unidos, por ejemplo, y una conexión nueva que están haciendo hacia Baja California, que Baja California opera como una isla, no es parte del sistema eléctrico nacional. Está separado, entonces para poderla unir al sistema eléctrico nacional están haciendo esas uniones con corriente continua de miles y miles de volts. Oye, ¿y esos centros de datos son para, por ejemplo, NVIDIA o para ciertas empresas que van a manejar cierta cantidad de datos o tokens? Creo que ya estamos hablando de tokens, o sea, de lo que procesa un GPU. ¿O es un tema para una persona que quiere rentar un pedazo? Porque está hablando con una persona que está hablando con una marca que hace servidores, que ya se está regresando un poquito al tema híbrido, que antes todos vámonos a la nube y ahora todo ahora un poquito híbrido, tener una sección física y una sección en la nube por los costos. Entonces, ¿va por ahí más o menos la estrategia? Sí, es bien interesante ese punto, porque en un evento que estuvimos en Austin, que había varios centros de datos de los más grandes, y Texas está creando centros de datos enormes de gigawatts, decían que todos los hyperscalers, los Amazon, ya no eran ya no eran prácticos, porque los costos están muy altos cuando ya hay una demanda fuerte. Y en inteligencia artificial pues tienes que mandar toda tu base de conocimientos y luego regresarla, entonces eso hace una facturación terrible, y entonces ahí la parte de híbrido tiene sentido. En el esquema nuestro, lo que nosotros estamos realizando es GPU as a service, que es como rentar los GPUs por el tiempo que tú los necesites para hacer un entrenamiento, lo que tú requieras. Y el poder interconectar estos GPUs que los vamos a tener en estas fábricas de manera directa a tu infraestructura, es decir, no pasar por internet, no pasar por
el hyperscaler, el Amazon y eso, sino que llegue toda la información de manera directa a alta velocidad por fibra óptica a este centro de datos o a esta fábrica, se procesen y se reenvíe la información de vuelta. Punto a punto. Punto a punto. Y es más seguro para la persona, o sea, totalmente alguien que sea financiero, que maneje información delicada de personas, pues va a tener esa certeza de que o sea, no hay ningún intermediario ahí con un riesgo, ¿verdad? Exacto. Ok, oye, y el tema de la energía, bueno, están hablando de que pueden hacer ciertas innovaciones, pero ¿crees que México está listo para este crecimiento de esto? Digo, ustedes están en esta parte, están siendo pioneros, pero pues al final esto creo que va a abrirse y va a haber mucho crecimiento. ¿Crees que estamos listos en tema de...? Hay un tema que dicen que sí hay generación, pero no hay, que falta distribución, pero en general, ¿ustedes qué ven como, o sea, en el futuro el tema de la energía para crecer esta tecnología? Ok, desde la perspectiva de energía, comentarte nada más que en la parte de inteligencia artificial hay un concepto que es muy, muy importante tomar en cuenta, que es la de soberanía. Y lo de soberanía lo que más o menos indica es que no solo que tus datos estén en el territorio nacional, ¿no? Sino que pues ahora sí que tú tengas de cierta manera el control sobre los algoritmos o sobre los resultados que pueda generar la inteligencia que tú entrenaste. Entonces ahí hay un valor que es tuyo porque tú destinaste información y destinaste tiempo para hacer un entrenamiento. Y entonces que eso no se vaya a permear a otros sistemas o alguien se vaya a beneficiar de lo que tú ya hiciste, ¿verdad? Y pues ahí entra el control de los países y en particular Estados Unidos es el más celoso y así pues en el caso de Europa también hay algunos temas, entonces ellos dicen, bueno, si tú usas una compañía americana, hay una ley que le dicen Cloud Act, que está enfocada a la parte de la nube. Entonces, si tú usas una compañía americana y por la razón que sea el gobierno de Estados Unidos, vamos a decir Trump, necesita ver esa información o qué fue lo que pasó, lo puede solicitar sin problema y se lo tienen que entregar. Entonces, esos son los riesgos de no tener una infraestructura de inteligencia artificial nacional. Entonces ahí es una oportunidad, o sea, me refiero respaldada en esas leyes que me imagino que como muchas normas empiezan en Estados Unidos y en Europa y los demás países las van adoptando, de copy-paste, las van a poder ir adoptando. Las van tropicalizando, ok. Entonces, o sea, aparte de eso de la soberanía, o sea, necesitamos tener la energía para poder levantar los centros de datos. Necesitamos tener la energía. Y ahí el factor, pues ya se ha estado reactivando un poco más el tema de la ley para ser un poco más abierta y que los permisos puedan estar aprobándose para la parte de generación, ¿no? Algo que perdimos ya 6 años en ese tema, ¿no? Solamente hay una restricción que es que el Estado debe de producir a fuerzas 54% de la energía y lo demás sí se lo deja la parte privada. ¿Cómo se vaya a ejecutar esa fórmula, esa ecuación? Pues todavía está en veremos, ¿no? Pero sí dio ya pie a que pueda haber generación privada, da también pie a que si es tu propio consumo, tú puedas llegar a generar hasta 20 megawatts con un permiso rápido, ya no entrar a tanta burocracia, inclusive para la parte ya de generación distribuida, que es pues la parte de domicilios, empresas, de no mucha capacidad, ya creció de 500 a 700 kilowatts la capacidad permitida, ¿no? Todo por ese lado bonito, tiene sus lados en contra, porque aquí ya el factor del precio, si vas a dedicarte a exportar la energía a través de la red del CFE, ahí sí te van a penalizar un poco más, pero si es un consumo propio tuyo, está muy flexible. Perfecto. Oigan, a nivel muy interesante porque empezamos con los edificios inteligentes y luego centro de datos, un tema de energía, y creo que nos queda un contexto
como que se vienen cosas muy interesantes, y digo, hablamos de construcción, pero pues al final la construcción de un edificio, la construcción de un centro de datos, pues ya va muy de la mano de la tecnología. Sí. Y ya para ir cerrando, te quería preguntar, digo, platicando contigo, te conozco a ti y a Marinela, y están muy, pues, la visión que tienen por algunos, pues, los viajes, estudios, esa parte. ¿Qué ven ahorita, o sea, en tema de los centros de datos, de servicios inteligentes, que le podamos compartir a la audiencia del futuro para que investiguen, para que se preparen, para que vean oportunidades? A veces estamos muy encasillados nada más en lo que hacemos, en poner ciertas cosas o en construir ciertas cosas, pero si nos puedes compartir un poquito de lo que ustedes ven hacia futuro, donde podamos ahí tocar la puerta o ver, en el tema del... No de construcción, pero en esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí me gustaría señalar ahí dos temas que están unidos. Fíjate que los tiempos aquí se vuelven muy críticos, especialmente en el tema de las fábricas de inteligencia artificial de los GPUs. Es decir, hay demanda, pero para ya, ahorita. O sea, no, ¿sabes qué? Lo voy a tener en 5 o 6 meses No, es ya, en este momento. Entonces, los tiempos se han vuelto sumamente críticos y ya los fabricantes, inclusive Nvidia, ya está tratando de abrirse un poco más, están trabajando en que Trump pueda habilitar que se vendan más GPUs a México, porque hay una cuota de 1,600, nada más de 1,600 GPUs para México. No se puede vender al año. Okay. No se puede vender más de eso en teoría, pero están trabajando para que se quiten esas restricciones. Oye, ¿Nvidia tiene la capacidad de vender más? O sea, no, pues claro. No, en la India pues hay una empresa con la que trabajamos que tienen 40,000 GPUs y piden de 12,000 en 8,000 GPUs por pedido. Sí. Okay. Wow. O sea, sí. Capacidad sí hay. Capacidad okay. Sí. Okay. Sí hay ya ahora. Sí estábamos restringidos en meses pasados. Hoy estamos viendo que ya se está liberando y entonces el cuello de botella se ha vuelto la construcción. Okay. Entonces, ¿qué está pasando en la construcción? Hay propuestas de edificios modulares o de centros de datos modulares, donde pues tú pones tus requerimientos, los diseñan en AutoCAD, los hacen en una fábrica, integran todo el equipo que tú requieres, los sistemas de aire acondicionado, los UPS, servidores y todo eso, y te lo mandan en una caja de tráiler, ¿no? Entonces, pues los recibes y vas conectando las diferentes cajas de trailers y vas armando como si fuera un Lego tu centro de datos. Eso te ayuda muchísimo con el tiempo de entrega y posiblemente algunos costos también. Entonces, esa parte de prefabricados es muy interesante. Y otra, posiblemente lo vayan a ver en los medios, son estos fábricas de inteligencia artificial o data centers que están haciendo en el desierto, pero parecen como si fueran carpas. No son carpas como tal, porque pues un centro de datos tiene que tener ciertos niveles. Los originales que yo empecé a trabajar hace como 10 años tenían que considerar casi coches bomba al lado, ¿no? No les podía pasar nada. Casi se estrellara un avión ahí, tampoco les pasara nada. Entonces sí hay cierto nivel de seguridad que ha ido bajando un poquito por este tipo de construcciones, pero son construcciones muy prácticas. A lo que voy es construir rápidamente un edificio para que despliegue rápido tu data center. Eso se está volviendo muy crítico porque ya se está solucionando empezándose a solucionar la parte del suministro de los equipos. Oye, nomás para hacer paréntesis, o sea, un data center en el desierto. Sí. ¿Y cómo lo mantienen las temperaturas? ¿O esa es la parte que no se puede decir de la ingeniería? No. O sea, hay que considerar que pues tal vez no sea un desierto de muy alta temperatura. Okay. Vamos a decir una zona árida, okay. Más que desierto. Sí, como te decía, o sea, las temperaturas hoy en día han llegado a niveles altos, o sea, enfriar equipos ya con 35, 40 grados la haces. Entonces, pues necesitas que el chiller te dé, por ejemplo, temperatura de 26 grados. Normalmente en un edificio te da 6 grados, tal vez 8 grados es lo que piden
los edificios para sus sistemas. En este pedimos 26 grados. Entonces, pues muchos fabricantes de chiller dicen, no, pues eso sí no lo puedo. Y la otra es que pues tratas de utilizar pues el aire o la temperatura exterior en la noche, entonces ya no usas energía, pues porque pues tienes en la noche una temperatura más práctica, enfrías el chiller que se enfríe o ayude a que se enfríe el agua mediante el medio ambiente y te salga más económico, ¿no? Entonces, pues puedes llegar a poner un data center, sí, definitivamente si lo pones en el Polo Norte te va a ayudar mucho más, pero ya ponerlo aquí en Monterrey o en Cancún o en Tabasco ya no representa un reto tan fuerte como antes. Me imagino que como quiera en el país hay zonas donde se pueden poner, ¿verdad? O sea, no en zonas muy desérticas, sino en zonas donde haya más, no sé, el centro del país, imagino que son los mejores puntos, ¿no? Creo, o ya es indiferente. Mientras no haya temblores ni nada, esos temas no hay problemas, sería ideal. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias Aníbal por esos 2 insights. Entonces es en la construcción los tiempos y como todo, digo, en cualquier lo que construyes el tiempo es oro, pero más ahorita es tratar de ver si hay una oportunidad en esto, pues ser ágil, ser rápido para que el GPU se instale y se arranque y la persona tenga su servicio lo más pronto posible, ¿verdad? Nosotros estamos manejando tiempos de 18 meses para todo el tema de construcción y ahora los están bajando a 6 meses. De 18 a 6 meses para nomás tener una idea de la Con lo modular. Con lo modular. Con lo sí. modular. Sí. Wow, ok. Interesante. Bueno, te agradecemos bastante. Creo que nos llevamos demasiada información, demasiado aprendizaje. Estabas preocupado, pero creo que fue una buena plática, muy amena. Entonces te agradezco mucho por el tiempo, por compartir lo que sabes. Creo que esa parte la valoramos bastante. Y bueno, pues a lo mejor en otro episodio podemos indagar o meternos más a profundidad en otro tema que se vaya moviendo. Claro, con gusto, Aldo. Muchas encantado de estar contigo. Bueno, gracias a ti. Gracias. Gracias amigos, esto fue un episodio más de Se Te Construye. No olviden suscribirse al canal, seguirnos y hasta la próxima con nuestro siguiente invitado, que lo que viene también va a ser especial. Muchas gracias Aníbal y buenas tardes. Gusto. Gracias.